¿No ha oído hablar del célebre pasaje donde a Pedro le es mostrado un tapiz lleno de diferentes criaturas, según fue dicho, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, y añade, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y las fieras y los reptiles y las aves del cielo? Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Hechos Moasim 10 del 11 al 13. ¿Mata y come? ¿Acaso desde el cielo se temía que Pedro se llegase a comer algún animal estando aún vivo? Y quizás se le estaba recordando el mandamiento universal del Ever Min Hahai con culebras y leones. Shalom, queridos Javerín. Mi nombre es Isaac Benaor y hoy hablaremos, con la ayuda del cielo, sobre las profundas implicaciones espirituales que hay detrás de un acto en apariencia trivial, como es el comer. Y para ello nos servirá de introducción el casi siempre mal interpretado pasaje de la visión de Pedro. El capítulo 10 de los Hechos comienza presentándonos a un personaje llamado Cornelio, que era un oficial romano temeroso de Dios que vivía en Cesarea Marítima. Este tuvo una visión en la que un ángel le ordena que mande llamar a Simón Pedro, que se encontraba en la localidad de Yafo, a unos aproximadamente 50 kilómetros de distancia. Cuando los enviados se encontraban ya cerca, Pedro sube al terrado de la casa para el rezo vespertino de Minjá, y estando en la oración, le sobreviene la visión de una sábana que descendía del cielo, y estaba llena de toda clase de animales impuros, incluyendo fieras y reptiles. Y esto vino acompañado de un bat kol, de una voz celestial, que le instaba a matarlos y a comérselos. A lo cual Pedro contestó, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hechos Moasim 10:14. Y aún esta voz se repetiría una segunda y una tercera vez antes de que el lienzo volviese a ser recogido en lo alto. Antes de entrar en los pormenores de esta historia, llama nuestra atención que Simón Pedro necesitase recibir las profecías siempre por triplicado. Por ejemplo, un Yeshua resucitado le preguntó 3 veces seguidas si le amaba, seguido de la orden de pastorear a su rebaño, según leemos en Juan Yohanan 21 del 15 al 17. Y quizás en esto podríamos ver el tikkun, la rectificación de las 3 veces que Pedro le negó. Vemos como la respuesta de Pedro a la voz celestial se ciñe en un primer momento a la literalidad de la visión. Pues Pedro, que era un judío piadoso y observante, jamás se comería una comadreja o una serpiente. Y no entendía aquellas palabras, ¿no? De que lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y es por eso que, nos dice el texto, se quedó perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto. Hechos Moasim 10:17. Y estando todavía en sus pensamientos, fue avisado por el Espíritu acerca de los 3 enviados, que, casualmente también eran 3. Y después de encontrarlos, los recibió y los acompañó. Al día siguiente salieron hasta la casa de Cornelio, y una vez allí, sus palabras fueron estas. Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío, para un varón judío, juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hechos Moasim 10:28. Al sernos dada la interpretación de que en el propio texto, pues no necesitamos acudir a otras fuentes, pues aquí se dice que a ningún hombre llame común o inmundo, y no dice Has Shalom, a ninguna fiera o a ningún lagarto llames común o inmundo, conforme a las criaturas que son descritas en la visión del lienzo. Y dichas estas cosas, nos adentraremos en los secretos espirituales que se hallan tras el acto en apariencia tan anodino de comer. Pues resulta obvio que si la Biblia le dedica tantas páginas es porque es un tema de gran importancia,
no tan lejos del dicho popular, somos lo que comemos. Al respecto, traeremos la siguiente enseñanza del Arizal. Todas las criaturas están mezcladas con bien y mal, y deben ser elevadas a su estado original en el momento de la creación. Hemos citado Sha'ar HaMitzvot Eken. En el momento en que Dios creó el mundo, los animales no precisaban de ninguna rectificación. Por eso Adán no tenía necesidad de comer carne, sino únicamente vegetales. Cuando, a consecuencia de su pecado, la tierra fue maldecida, todo bajó de su anterior nivel espiritual, mezclándose el bien y el mal, acorde al fruto que el propio Adán comió. Por eso a los descendientes de Noaj se les permitió comer carne, pero no antes de ellos, pues a partir de esa generación ya necesitaron rectificar esta condición caída de las criaturas. Pero antes de esa generación nadie había tenido el poder suficiente para poder llevar a cabo esta rectificación. Y por esta razón los sabios compararon la mesa con el altar del templo, pues este tenía principalmente dos funciones: mostrarle al pecador que él era quien merecía morir por su transgresión, pero que Hashem aceptaba un sacrificio sustitutorio, un sacrificio en su lugar, y en segundo término, separar las partes del animal que eran incineradas, como olor fragante al Eterno. Por otro lado, las que eran consumidas por los sacerdotes y, si procedía, según el tipo de sacrificio, las que eran comidas por el oferente. Pues de esta manera la carne era elevada, por así decirlo, a 3 grados de Kedushá diferentes. Y todas estas enseñanzas del Arizal vendrían a ilustrarnos sobre el propósito de la alimentación visto más allá de la mera subsistencia y contemplado como la rectificación del mundo material para poder elevarlo hasta el ámbito de lo espiritual. Al respecto, los sabios también nos enseñan que la carne procedente de especies no permitidas o las partes prohibidas del animal apto serían una clipá, una cáscara totalmente oscura, una cáscara del otro lado, que no es rectificable en absoluto. Por su lado, la carne procedente de un animal permitido y faenado ritualmente sería como clipat nogá, una cáscara que es en parte oscura pero también en parte luz. Entonces, ¿en qué consistiría la tarea del hombre? Pues, como se dijo, en elevarlas a su estado original, ese que tenían en el momento de la creación. Y para llevar a cabo esta tarea, no bastaría únicamente con consumir alimentos permitidos. Además, se debería pronunciar la bendición pertinente y tener en mente que la energía que obtendremos de esa carne será usada para realizar mitzvot, esto es, en aras de servicio al santo bendito sea. Y todo esto es perfectamente comprensible para el judío piadoso, que busca para sí un elevado grado de espiritualidad. Pero, ¿qué ocurre con el gentil que ha creído en el Mesías? Él también debe estar sujeto a todas estas normas. No hay ningún lugar en la Biblia o en las enseñanzas de los sabios donde se obligue al no judío a comer kasher. Las únicas restricciones alimenticias, que son mencionadas en los escritos del Nuevo Pacto son la abstención de sangre, según leemos en Hechos Maasim 15-19, y también de lo sacrificado a los ídolos, pero únicamente por motivos de conciencia, según leemos en 1 Corintios 10-28. Y aquí cabría preguntarse, ¿acaso las realidades que rigen en el mundo espiritual no afectan a todos los habitantes del mundo? Por supuesto que sí, pero donde no hay mandamiento, tampoco hay transgresión, como fue dicho. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Romanos 7:7. Y si no codiciar, que es casi un mandamiento natural, no puede ser conocido sin que haya de por medio un mandamiento que lo prohíba, cuanto más en lo que atañe a la comida. Y aquí nos planteamos, entonces el gentil podría comer cualquier cosa, por ejemplo ratas, serpientes, gusanos, sin que esto afectase a su alma. Si no existiese ninguna prohibición explícita, ¿dónde estaría el problema? A esta cuestión deberíamos aplicar el versículo:
todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. 1 Corintios 10:23. Que algo no esté prohibido no significa necesariamente que nos beneficie, por lo que el creyente en el Mesías deberá conducirse con temor del cielo en todos estos temas. Por ejemplo, si en el siglo I ver a un creyente comer carne sacrificada a los ídolos mermaba la débil conciencia de algunos, imagínese lo que supondría si sus correligionarios se sentasen a su mesa y le viesen comer, gusanos, insectos o cosas similares. Volviendo a las enseñanzas del Arizal, vimos cómo el propósito de la alimentación trasciende al de la mera subsistencia, elevándose hasta el grado de poder rectificar el mundo material, de forma que éste trascienda hasta el ámbito de lo espiritual. Y esto, que se dijo con respecto a los animales, también es aplicable al mundo vegetal e incluso al mineral. Que al no judío no le fuese ordenado comer carne kasher es indicativo de que tampoco se le encomendó el rescate de las chispas de luz de las Nitzotzot Shel Or, atrapadas en el reino animal. Al respecto, diremos que esta es la cáscara más oscura de todas, y por eso nos enseñaba el Arizal que la humanidad no debía consumir carne desde la caída de Adán hasta la generación de Noé. Pues solo a partir de ese momento se alcanzó el nivel espiritual que iba a permitirles asimilar la parte buena, el Tov, y poder elevarla hasta la Kedusha, pero también desechar la parte mala, el Ra. Pero a partir de la entrega de la Torá, la situación cambiará, pues a la descendencia de Abraham se le imponen unas normas sobre la comida diferentes al resto de la humanidad. La clipá de la carne no kasher, que es totalmente ra, totalmente mala, aunque no afecte al alma del gentil, no tiene posibilidad de ser elevada al ámbito de la Kedushá, pues no contiene un elemento de luz susceptible de ser rescatado, mientras que la carne kasher posee un aspecto asimilable al concepto nogá, luminoso, como ya dijimos. Sin embargo, el mundo vegetal y el mineral no se enmarcaría en este último ámbito, pudiendo ser elevado por cualquier ser humano que los consuma con tal propósito. Querido amigo, son muchas las implicaciones espirituales que giran alrededor de la comida y es por eso que la Biblia imparte tantas instrucciones sobre ella. Pues más allá de su consabido uso primario, para mantenernos vivos, nos ofrece la oportunidad de hacer un trabajo espiritual en aras de la rectificación del mundo, pues no en vano el Mesías escogió pan y vino como símbolos de sí mismo. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Pero queremos añadir una nota aclaratoria sobre nuestro anterior vídeo. Pues algunos oyentes nos han preguntado si lo que queremos dar a entender es que el mesianismo es en sí la apostasía. Le aseguramos que no ha sido esa nuestra intención en absoluto. Por el contrario, pensamos que este movimiento fue de gran utilidad para que muchos creyentes profundizasen más en conceptos de santidad, planteándose el estudio de la Biblia desde puntos de vista más acordes a la revelación bíblica, y también descartando ideas que provenían del sincretismo. Pero de lo que no nos cabe duda es de que el otro lado ha usado esta sabiduría para sembrar en las iglesias la semilla de la duda. Le propondremos un ejemplo. Un cristiano descubre un día que lo que le habían enseñado acerca de la Trinidad provenía de un concepto espiritual distorsionado y no de una verdad eterna e inalterable. Y a partir de aquí se pregunta, si esto no era verdad, ¿qué otras cosas tampoco lo son? Y a partir de ahí empieza a decir que, a Pablo no se le entiende nada, que del nuevo pacto algunas cosas sí, pero otras no, y así hasta acabar, Dios nos libre, negando al Maestro. Por eso se hace necesaria una labor pedagógica de mayor calado, donde los conceptos distorsionados puedan ser sustituidos por otros afines a la santidad y a la verdad, sin que todo el edificio se venga abajo, y afianzando siempre nuestra fe en la única roca y fundamento que es Yeshua, nuestro Mesías. Por favor, siga dejándonos sus comentarios.
pues sus palabras pues nos ayudan también a escoger el tema de nuestro Shurim y podemos mantener una relación más cercana y más estrecha con nuestros oyentes. Shalom. Adir Ben Naor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.